¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos otra vez a su programa Herramientas para tu negocio. El día de hoy tenemos un invitado súper especial y el tema es Think Global, más allá de las oportunidades de crecimiento e inversión en el Bajío. Tenemos un invitado que es, déjame decirlo así, es una autoridad, es un experto en el tema, porque de hecho, y él nos aclarará en un momento, Think Global es un concepto, es una marca que él mismo creó y tiene que ver con todo esto del punto de vista de los inversionistas en el extranjero, de los propios empresarios en la región Bajío, y nos va a dar datos muy importantes de cómo se desarrolla esto, cómo va el crecimiento en esta área tan importante en el país. Bueno, pues déjenme presentarlo. Eh, Él es licenciado Víctor Manuel Macías, consejero nacional de Canacintra. Bueno, Víctor, si me permites, voy a dar un poco de tu semblanza, de tu experiencia. Él es actualmente es consejero nacional de Canacintra en el periodo del 2023 al 24, así es que todavía tienes un año. eh, Estuvo como vicepresidente nacional de la región Centro Bajío en Canacintra, Aguascalientes, Zacatecas, Celaya, Irapuato y León. Esto es lo que comprende desde marzo del 2019 hasta el 2023. Fue presidente interino de Canacintra en Aguascalientes del 22 al 23, presidente de Canacintra en la delegación Celaya de febrero del 18 al 21, socio y director comercial de BMM, Bajío Metal Mechanics SASB, desde octubre del 2015 a la actualidad, director de Euromateriales Estructuras SASB a partir del 2014 en la actualidad, socio y director corporativo de Panam SASB, es una empresa de construcción de inmuebles a partir del 2005, presidente del equipo de fútbol Atlético Zamora, que es un equipo de la primera división A, director de Tortillerías Oro Blanco, SASB en Guadalajara, Jalisco, del 94 al 96. También fue director comercial de Mexport Trade SADCB del 93 al 98. Estuvo como gerente de marketing de Tequila San Matías SASB del 92 al 93. Gerente de marketing también de Tequilera Newton SASB del 90 al 91. Ha tomado algunos diplomados y cursos de mejora continua, administración de empresas, economía, finanzas, innovación, marketing y business y alta dirección del 97 al 23. Tiene licenciatura en comercio internacional por la Universidad del Valle de Atemajac en Guadalajara. Tiene una licenciatura en mercadotecnia también en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente en Guadalajara. Y bueno, pues miembro de varios consejos, ya les comentaba, vicepresidente nacional de Canacintra, región Bajío, consejero de la Mesa Directiva Nacional de Canacintra, consejero del sector agroindustrial en Canacintra Nacional, consejero de programación y presupuesto en Canacintra Nacional, consejero también del sector metal mecánico de Canacintra Internacional. Y bueno, pues tiene una serie súper interesante de en su experiencia. Tiene una súper interesante en esta parte. Bueno, pues sin más preámbulos, se fue, creo, la imagen. ¿Nos escuchas, Víctor? Buenas tardes. Hola, hola. Te escucho perfectamente, sin embargo, se fue tu imagen por alguna razón. Yo espero que ya aparezca. Sí te escucho. ¿Me escuchas tú bien? Ok.
Sí, no, adelante, adelante, gracias. Pues estaba hablándole a nuestro público sobre este tema que platicamos tú y yo, en base a tu sugerencia, hablar sobre este concepto del Think Global, que como me dijiste, o así entendí, de hecho es una marca, por lo que me comentaste, y de hecho tiene que ver con todo un concepto de pensar en la globalización para la región Bajío, sobre la forma en la que interactúan los inversionistas de otra parte del mundo con los empresarios aquí en la región y lo que se ha logrado en base a esto. ¿Es correcto? Ok, ok, ok. Que es el famoso Tratado de Libre Comercio, ¿verdad? Que empezó. Ok,
económico del mundo, ¿no? A final de cuentas. Hay esta pequeña pelea todavía con el TPP, con los tigres del Pacífico, con los grandes capitales de Asia, y en el cual han tratado de incluir a México, todavía no se suma por razones de sociedades con América del Norte, ¿no? Entonces hay algunas todavía inquietudes de si se firma el TPP o solo continuamos con el TIMEC. La otra disrupción pues viene después de la pandemia en el 2021. Con la pandemia vemos que la logística se va a los cielos, los precios de un contenedor que costaba $2,000 y tantos dólares, $2,300, $2,500 de Asia a México, pues ahora un contenedor te costaba entre 10, 12,000 hasta $14,000. Y aparte los tiempos de entrega muy, muy largos. Entonces, de ahí el tema, ahora que está en boca de todos, el nearshoring famoso, muchas empresas empiezan a pensar en tener sus plantas de producción en diferentes partes del mundo. Y obviamente México, entre los que escogían por estar cerca del gran bloque capitalista de América del Norte, y obviamente pues de Estados Unidos, pues se vienen a relocalizar en América. Estamos con otros países, obviamente. No piensan solo en México. Está Chile, está Ecuador, está Colombia, está algunos países de Centroamérica y obviamente México, que es el más cercano por logística a Estados Unidos. Entonces es cuando se da esa desbandada de empresas de Europa del Este, de Asia, hacia México, ¿no? Y pues obviamente ya el último entorno es en este 2023, que también no solo vieron lo de, sino también ven por ejemplo, la guerra de Ucrania y Rusia, todo lo que ha sucedido, cómo ha afectado desde la materia prima, los fertilizantes, los granos como el trigo, la cebada, son productores número 1 y número 2 en algunos casos Ucrania y otros Rusia. Entonces, eso también tuvo muchas afectaciones en combustibles, en petróleo, para todo el mundo, ¿no? Entonces, realmente sí hubo esa afectación y nuevamente las empresas volvieron a ver hacia otros lugares. Para ellos es un offshoring, porque se están saliendo de su área de producción, a lo mejor pensando en poner toda la planta en otro lugar o poner una de sus sucursales en otro país. Entonces, para ellos es offshoring. Y de este lado es el nearshoring, ¿no? Porque quieren estar cerca de los mercados más grandes del mundo. Creo que así es como ha sucedido más o menos y pues realmente lo que nos queda para que el nearshoring siga teniendo efecto menos de esta gran etapa son 3 años más, Lalo. O sea, de aquí al 2026 es cuando va a ir hacia arriba las estadísticas en cuanto a la atracción de inversiones extranjeras en México y posteriormente otros 3 años más que ya van a ir un poquito más en declive, ¿no? Esto si el mundo sigue igual, esto si no pasa nada, porque a veces hay pues desastres naturales, guerras u otra pandemia como lo hemos visto, ¿no? Lo que nos sucedió a nivel global. Oye, qué Así es, Lalo. interesante y específicamente qué está haciendo la región del Bajío para atraer esas empresas que están como tú dices, haciendo su offshoring y nos beneficia a nosotros. Creo también, y tú me podrás comentar, que ya la mano de obra, por ejemplo, en China, que es el gran gigante de Asia, ya no es tan barata como lo era antes y independientemente de la posición geográfica, nos da una ventaja, pero también la capacidad de producir energías limpias, empezando por la energía solar. ¿Qué se está haciendo para asegurar específicamente en esta región del Bajío que las grandes empresas volteen hacia acá?
Lo que necesitamos realmente en esta región o en cualquier región, lo que se necesita para que haya esa atracción de inversiones, que es en lo que se fijan primero esas empresas, tanto grandes como Tier 1, Tier 2, para venir a otro país. Pues lo que estás tú comentando sobre energía es uno de los puntos más estratégicos para ellos. Pero primero, pues checan, creo que lo primero son los parques industriales, ¿no? Que tengas esa capacidad de tener parques industriales seguros, que tengan todas las amenidades, que tengan todos los espacios para su logística y que tengan obviamente los metros cuadrados que ellos requieren para cada uno de los sectores industriales. Ese es el número uno, ¿no? En cuanto a parques industriales, pues en México tenemos, yo creo que cerca de 50, 60 mil hectáreas o más para parques industriales. Para darnos una idea, en Guanajuato hay 6.800 hectáreas aproximadas destinadas para área de producción que están distribuidas en 46 parques. Esto en 17 municipios de los 46 del estado. Entonces, sí están muy diversificados. Creo que por eso Guanajuato es punta de lanza en muchas de las decisiones para empresas provenientes del extranjero y pues obviamente en comparativa con otros estados, sí, Nuevo León tiene 80 parques, lo sabemos, y fue uno de los primeros que comenzaron con esto nearshoring, ya lo vemos ahora con la planta de Tesla, fueron de los primeros. Nuevo León tiene 80 parques aproximadamente, Aguascalientes 19, para toda esta región del Bajío, Querétaro 22, San Luis alrededor de 17. Entonces, Guanajuato con 46 parques, la verdad que tiene para todos los sectores industriales y obviamente es uno de los principales factores de instalación de estas empresas, ¿no? Provenientes pues, de varios países, en principal de Japón, de Estados Unidos, de China, de Corea, de Singapur, de la India. Hay mucha empresa también española, alemana, pues ya hemos visto cómo este corredor industrial se ha movido y ha crecido tanto, ¿no? Obviamente por la logística también, que estamos en una zona, al menos Celaya y otros municipios del estado, que tenemos a dos de las grandes carreteras que cruzan nuestro país, la 45 y la 57, y ¿Correcto? más aún las líneas de ferrocarril que también cruzan de lado a lado, las dos compañías, Ferromex y la otra empresa que ahora cambió de nombre, es Canadian Pacific Kansas City, que nos conectan con los puertos más importantes de México y conectan obviamente hacia la zona norte de nuestro país para exportaciones, ¿no? Yo creo que el segundo tema de importancia o de relevancia para que exista esa atracción de inversiones, para que lleguen las empresas, como tú lo comentabas, es la energía, es una de las cosas que más se fijan los empresarios extranjeros y obviamente los nacionales. Pues mira, más o menos para ver lo que está sucediendo en México, que sabemos que hay políticas públicas que no van enfocadas a apoyarnos a los industriales en cuanto a energías sustentables o energías limpias. Se han parado totalmente todo este sexenio y hay muchas inversiones que estaban a punto ya de realizarse y las pararon totalmente, ¿no? Entonces, eso no nos ayuda en nada como sectores industriales, pero bueno, México alrededor tiene cerca de 90,000 megawatts, más o menos, entre CFE y privados, y realmente para el crecimiento que estamos teniendo aproximado de 3%, pues vamos a requerir una capacidad adicional de 48,000 megawatts. Entonces estamos hablando pues casi del 40% más de aquí a 5 años de lo que se va a requerir. Y esto es énfasis que le ponen las empresas que se vienen a México o para pensar, pues es uno de los factores esenciales, ¿no? Yo creo que sí necesitamos realmente un sistema eléctrico que sea más resiliente al cambio climático, con nuevos diseños de estas líneas, como todas las que está ocurriendo en América Central y
y en algunos otros lugares con energías renovables, ¿no? Y obviamente que estén cerca de los centros de consumo, porque hay muchos o algunos países que las ponen muy lejos de los centros de consumo y eso no ayuda porque encarece el traslado de esa energía a las zonas comerciales o a las zonas industriales y es lo que nos saca de desventaja para poder competir a la hora de hacer algún producto. Nuestros precios de energía o de insumos de energía pues van a ser mucho más altos si nos llega a afectar en el costo final del producto terminado. Entonces sí tenemos que estar más estandarizados en precios a nivel internacional y eso solo nos lo va a dar las energías sustentables. Y a nosotros como empresa, obviamente que eso nos va a beneficiar, nos va a ayudar y vamos a entrar a otro ciclo más ecológico a nivel global, ¿no? Claro. Creo que son unos de los puntos más álgidos y el tercero, Lalo, yo creo que es el agua. No sé tú qué opines de este tema, pero es un tema de día cero, ¿no? De que ya necesitamos cambiar muchas cosas, muchas situaciones para el tema del agua. Y no solo a nivel individual, que es importante. Creo que en ¿Me este caso escuchas? también hay que considerar a nivel gobierno políticas que realmente generen los cambios. No sé si estamos ya en el punto de no retorno, como dicen, o estamos a 2 pasos de hacerlo, pero sí la importancia de empezar independientemente de la conciencia como individuos, a tener políticas más ecológicas, que cuide todo eso, que aprovechen los recursos de una manera más sustentable. ¿Me escuchas? El suministro del agua en el área industrial no es tan alto. Realmente, bueno, si es en una parte de la industria, que es la agroindustria, es de donde más se gasta agua, ¿no? ¿Por qué? Porque somos un país que no está tecnificado, o sea, muy pocos productores de agri ya han tecnificado sus campos. Entonces, desperdicia muchísima agua. Todavía hay muchos lugares, muchos ranchos, muchos ejidos que tienen canales de agua para poder irrigar bien toda su cosecha, ¿no? Y es cuando se pierde muchísima agua, que se va, obviamente se va a los mantos acuíferos o freáticos, pero se pierde muchísima cantidad de agua, o sea, casi el 76% es lo que se utiliza en el tema de agroindustria y agrícola. El 14% más o menos es todo lo que se abastece al público, a las casas, a lo doméstico. El 5% se lo llevan las termoeléctricas, que no siempre son, o más bien no son nada sustentables en México, porque todavía están a base de gas y de combustóleos de ciclo combinado, y esta agua que desperdician es para los enfriadores de los generadores de energía, ¿no? Entonces, pues se va muchísimo porcentaje, el 5% casi en cuanto al tema de las termoeléctricas, y realmente el 5% restante es lo que se lleva la industria. Claro, hay más industrias, si hablamos de huellas de uso de agua, se va más lejos la cosa, ¿no? Pero la industria se lleva no más del 5% en algunos de sus procesos, igual de enfriamiento, la industria acerera, pero ya la mayoría de acereras ya tienen sus sistemas de reciclaje de agua y de tratamiento de aguas. Y pues yo creo que dentro de las políticas públicas del gobierno federal debe regular muy bien esta parte del agua, ¿no? Porque sí ya estamos viendo sequías en muchos lugares de la República. Este año no fue nada bueno para el tema agrícola y no lo va a ser nada bueno para el guarde dentro de las presas de contener el agua que ha llovido en este tiempo. Y realmente ha sido muy, muy poca, ¿no? Y
De ahí yo creo que pasamos a otro tema que sería el recurso humano. No todos los estados tienen la facilidad o no tienen el sistema que tenemos en algunos estados del centro del país, ¿no? Si te vas al sur, algunos estados de la República no tienen la capacitación adecuada para los colaboradores que van a trabajar en esas plantas. Entonces, yo creo que eso es en gran manera por la cual las empresas extranjeras nos ponen el ojo en esta zona, ¿no? En Aguascalientes, en Querétaro, en Guanajuato, en San Luis Potosí, todo lo que es una parte del Bajío y la otra parte hacia occidente, hacia Jalisco. Yo creo que sí nos vislumbran en ese tema de capacitación. Ahora Guanajuato produce, digámoslo así, produce sí, saca más ingenieros, salen más ingenieros de la universidad en Guanajuato que del estado de Nuevo León, por ejemplo. Y antes ni pensarlo, o sea, antes Nuevo León, Chihuahua, Baja California y Coahuila se llevaban gran parte de ese pastel por la capacitación que tenían sus empleados, ¿no? Por la capacitación del recurso humano. Y ahora se está distribuyendo más hacia el centro del país. Realmente yo creo que en el sur del país falta todavía mucho para llegar a esas expectativas y poder crear un entorno, un ecosistema más dinámico para el crecimiento económico de la zona. Pero pues gracias a Dios en Guanajuato pues tenemos eso y más, ¿no? O sea, realmente tenemos una diversidad de universidades, cerca de 272 campus en el estado, con una gran diversidad también de carreras. Y eso, hablando desde CONALEP, desde las carreras técnicas, que ya tiene industria automotriz, que es uno de nuestros fuertes en el estado, con 7 armadoras. Entonces, con esa capacitación es más fácil llegar a tener un empleo rápidamente al egresar y dignamente pagado, ¿no? También porque se hablaba mucho de que llegan estas grandes armadoras y no pagan bien, pero realmente toda la industria siempre paga más del 2.4 en promedio, más que el comercio o que los servicios. Entonces, no creo que estén mal pagados. Hemos ido subiendo de nivel, ¿no? Así Fíjate qué mitos. es la Y y ahorita que... obviamente hay otros factores, ya los otros factores realmente. Adelante, Víctor. Hay una pequeña variación en la señal, por eso Se cortó la luz, no aquí, sé qué aquí pasó, se estoy, aquí congeló la estoy. imagen otra Te vez. quería comentar que es una lástima porque quizá el agua No te que preocupes. necesitan, Comentaba que también adelante. también son la logística, como estamos ubicados, como lo dije hace un momento, los incentivos fiscales que les dan los gobiernos de las 3 instancias, el municipal, el estatal y el federal, y es también por eso que es a veces atractivo para estas empresas que vengan a relocalizarse o a hacer ese nearshoring a algún estado de la República y mejor todavía al Bajío. Correcto. Te quería comentar que paradójico que en el sur del país, que es donde eh, la gente vive en una pobreza extrema, la mayoría de los estados como Guerrero, Chiapas, eh, y tienen los recursos, no se puedan aprovechar. Entonces creo que ahí sí hay que trabajar más desde los gobiernos, desde las empresas, a educar a la gente, a capacitarla, para que en un momento dado pues se pueda expandir. Tenemos un territorio bastante grande. Eh, si lo ponemos en dimensión, creo que como 10 o 12 países de Europa caben dentro del territorio mexicano. Es sorprendente, pero creo que sí hay que hacer cosas diferentes con el tema del factor humano, con la capacitación para que la gente crezca, para que haya mucho más oportunidades,
me sorprendió la información, la estadística que diste sobre el porcentaje de agua que consume realmente la industria versus el campo, que también es necesario porque de ahí comemos, pero todo esto es impactante y creo que hay muchas cosas por hacer. Creo que es importante que las empresas y los empresarios, como lo están haciendo aquí en el Bajío, como lo han hecho mucho tiempo en el norte, en el noreste y en el occidente, como lo mencionas, se preocupen por capacitar a su gente, por tenerlos preparados, porque tú me podrás decir quizá lo contrario, Víctor. No importa de qué tamaño sea la empresa, mientras más estemos preparados, más capaces seremos para atender esos retos. Creo que no se trata solamente de macroindustria o macroeconomía, sino que todo en su dimensión va afectando o va sumando a un proyecto de nación en este tema de la economía. Lalo, mira, realmente yo creo que desde el pequeño negocio, el pequeño de negocio de servicios o las empresas familiares, tenemos que evolucionar. Ya muchos han evolucionado, hay que ir capacitándonos, hay que ir pensando, como lo dijimos al principio, globalmente, think global, hay que irnos, hay que invertirse en uno mismo, ¿no? Hay que capacitarse, hay que saber más cada día, hay que ver cómo están los mercados globales, qué se está vendiendo, qué no se está vendiendo, y aprovechar esa sinergia. Lo vimos en pandemia. Había gente que cerraron sus negocios obviamente por la pandemia y se pusieron a vender pasteles o se pusieron a vender gelatinas como Xochitl Okay. y ve a dónde han llegado, ¿no? O sea, crearon un nuevo esquema, un nuevo negocio, hicieron una disrupción total y a lo mejor ya muchos se están focalizando a ese tipo de negocio que crearon en la pandemia y dejaron en lo que estaban o en el trabajo en el que estaban, ¿no? Hubo mucho emprendedurismo y pues eso es parte también que a veces fracasan. Si no están capacitados, si lo ven como una empresa familiar, si no tienen un esquema para llevar a cabo una empresa familiar a un paso más arriba, bien administrada, no va a seguir funcionando, van a seguir quebrando esas pequeñas empresas de servicios o de productos. Entonces, creo que tú que te dedicas al recurso humano, a la capacitación, al coaching, creo que eres una parte muy fundamental. Digo, este tema del coaching de mucho antes, pero lleva mucho auge. ¿Por qué? Porque cada vez más gente quiere aprender, ¿no? Más gente quiere hacer algo nuevo, más gente quiere hacer una disrupción y llegar un poquito más arriba en ese escalafón, ¿no? A crecer sus empresas, a crecer su nivel de vida, ¿no? A final de cuentas. Sí, sobre todo empezar a ver las cosas desde otro punto de vista, como tú dices, quitarse las vendas, entender que ya no estamos a un nivel local, que ya pues pertenecemos a un esquema global y que si no vemos más allá de nuestra propia nariz, si no entendemos que los negocios ya no se hacen igual que en los años 50, 60, todo esto ha evolucionado, pues difícilmente vamos a crecer. Y te lo digo, desde el coaching, lo que a mí me toca, mucho de esos retos tiene que ver con una cuestión mental, con una cuestión de creencias. Entonces, en la medida que los empresarios, los emprendedores, los prestadores de servicios se abren a otras posibilidades, es ahí cuando se empiezan a generar los cambios, porque se dan cuenta que no pueden pues seguir en ese esquema. ¿Cuántas ciudades? Y déjame menciono una que yo recuerdo, San Juan del Río hace algunos años no contaba con un Walmart porque la gente local decía, y estoy hablando a nivel mercados, decía que iba a ser una competencia desleal. Y creencias de ese tipo, digo, te menciono este ejemplo que recuerdo perfectamente. Entonces, eso limita mucho y precisamente todo esto que estamos viendo
y que tenemos que estar pendientes para informarnos y entender que las cosas están cambiando, que el mundo está evolucionando a pasos verdaderamente gigantes. En esa medida podemos empezar a cambiar la conciencia y hacer lo que necesitamos. Creo que tenemos una oportunidad de oro. Hace rato mencionaste a Xochitl, yo también lo oí de ella, ¿no? Con el tema del nearshoring, y no por una cuestión política, sino por lo que habíamos dicho en un principio, la posición geográfica, la capacidad de recursos o la cantidad de recursos y todo lo que podemos lograr. Entonces, creo que es importante seguir por ese camino para prosperar. Sí o sí, la única manera de prosperar es crecer, de traer o atraer, como tú dijiste, a los inversionistas, porque eso va a generar empleos, va a generar otro tipo de empresas y al final va a incrementar la economía de este país que tanto necesitamos hoy en día. Que entender este momento de oportunidades que tenemos y pues como personas y también como país, ¿no? Hay que entenderlo, aunque nuestras políticas públicas no nos han llevado para allá, pero los que manejamos a México, pues somos los ciudadanos, somos los empresarios y no tenemos que estar siempre a la sombra de los políticos, ¿no? O de los régimen, etcétera. Siempre lo tenemos que hacer por nosotros y obviamente hay que aprovechar esa oportunidad con innovación. Mucha gente se asusta ahora con también este tema de la innovación. Piensan que innovar en tu empresa es a lo mejor poner un uso robótico o piensan que, no sé, que vas a hacer o a utilizar inteligencia artificial, ¿no? La innovación realmente es crear una disrupción, es hacer algo nuevo, es hacer algo diferente a lo que estabas haciendo, que a lo mejor te funcionaba al 50%, no al 100%. Entonces tienes que cambiar, ¿no? Salir un poquito de tu estado de confort para poder crear cosas nuevas, para poder crear nuevos mercados, para internacionalizarte, si es que se puede, ¿no? Si es que se puede llegar a ese más allá. Digo, yo hace muchos años lo pude hacer desde el lado de agricultura, de agroindustria, y realmente fue un poco complicado exportar a otros países. Ahora, con tantas herramientas que hay y la logística que hay, pues cambia la manera, es mucho más fácil. Entonces, no es, con la innovación no es crear el hilo negro, es simplemente hacer lo mejor que puedas con lo que tienes, ¿no? Pues eso es lo que deben hacer todos los empresarios y de servicios, de productos, de cualquier sector industrial, es lo mismo, ¿no? Hay que verlo todo igual, no todas hacen lo mismo con diferentes métodos, con diferente economía, con diferentes recursos. Pero si estamos preparados y más el factor humano, yo creo que podemos llegar mucho más allá, mucho más lejos. Totalmente de acuerdo. Mi querido Víctor, ¿algún consejo o algunos consejos finales para nuestro auditorio, para los empresarios, para los emprendedores sobre esto que hemos estado hablando desde tu experiencia, por favor? Pues consejos, mira, en todo lo que hemos hablado, yo creo que el pensar global, eso es importante de cortarnos estas barreras, de brincarlas. El pensar global no es que pienses en exportar a Estados Unidos o a Europa, ¿no? Es vender en otra ciudad más de la que estás o ampliar tu campo, tu espectro de venta, ampliar tu espectro de producción. Si nada más estás haciendo un solo producto que no te genera muchos ingresos, pues piensa qué más puedes producir, ¿no? Hay una cosa que se llama el costo financiero o el costo de oportunidad. Es de que si tú tienes, por ejemplo, rentas un local en una esquina
y ahí vendes jitomates y te ganas 10 pesos al día, ya quitándole todos tus operativos y rentas, etcétera. Y en el mismo local vendes, no sé, vamos a poner agua de horchata y ganas 20 pesos, pues mejor ponte a vender agua de horchata. Esa diferencia, ese costo de oportunidad es lo que a veces no nos imaginamos porque nos quedamos en la zona de confort, porque nos casamos con un producto y no vemos más allá, ¿no? De cómo están evolucionando. A lo mejor el que vende jitomates, pues ya vende de cinco variedades de jitomate y a lo mejor vas a vender más porque vas a atraer más clientes, ¿no? No sigas vendiendo el jitomate saladet o el jitomate bola nada más. Entonces, es lo mismo en la industria, crea productos, crea disrupciones, ve más allá siempre, esa global. Correcto, correcto. Y como decimos en estos tiempos, sí es salte de tu área de confort y también salte de la caja mental, ¿no? No te quedes nada más en una idea o en una creencia, sino salte de ahí, piensa de otra manera y seguramente vas a ver muchas oportunidades. Porque si estás solamente encerrado en ver que el jitomate saladet es lo único que te deja y tienes esta venda, difícilmente vas a poder ver las otras oportunidades y mucho, como te dije, tiene que ver con esto, con tus creencias, con tus pensamientos y deja de echarle la culpa a la educación que te dieron en casa, a tus papás, a las costumbres. Comienza a pensar, como tú dices, ¿qué puedo hacer de manera diferente para generar mejores negocios, para tener gente más preparada, más capacitada y para ofrecer otros productos, servicios al mercado de acuerdo a cómo se está moviendo el día de hoy? Claro, así es. Mira, desgraciadamente te oigo a sonido, imagen, pero pero sí, tienes toda la razón. Yo creo que ya pues, estamos cambiando de mente, vemos un poco más abierto. Hay Estamos teniendo. cerca de Estados Unidos con el mercado más grande del mundo, con mayor eh, poder adquisitivo, en medio de dos océanos, con muchísima carga de productos por los dos lados y pues tenemos muchos otros factores también que nos pueden ayudar a que el país vaya mejor en muchos aspectos, ¿no? Muy bien. Pues, querido Víctor, muchas gracias otra vez por haber aceptado participar en este programa. Eh, Creo que nos llevamos información muy valiosa y sobre todo eh, entender que debemos de tener esa apertura para pensar de otra manera y sobre todo hacer cosas que no habíamos hecho anteriormente y que nos pueden generar otro tipo de resultados. La verdad es que es gratificante tener los puntos de vista y que nos compartas tu experiencia, porque estoy seguro que más de uno le va a caer el 20 y va a empezar a hacer las cosas de otra manera. Claro que sí, Lalo. No, no, gracias a ti por esta amable invitación. La verdad que fue un rato muy agradable. Es un poquito de lo que yo puedo sumar o dar en cuanto a mi experiencia. Con gusto hablamos de algún otro tema cuando me des la oportunidad y pues solamente agradecerte a ti nuevamente y agradecer a los que nos acompañaron en línea. Pues nada, gracias nuevamente. Tenlo por seguro, ya estaremos platicando
para inventar otro programa, para poner una fecha y que nos sigas compartiendo tu experiencia. Amigo, muchas gracias. Me dio gusto tenerte el día de hoy y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Espero que esta información haya sido de mucha utilidad. Estoy seguro que así va a ser. Y amigo, nuevamente gracias y bendiciones. Y gracias a todos. Un abrazo y hasta luego.